El espíritu de Bucarest es lo que pedía la afición del Atlético de Madrid con esta pancarta en el entrenamiento del Cerro del Espino. Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues ya lo habéis visto, el espíritu de Bucarest es lo que pide la afición del Atleti. Aquello tiene poco que ver con esto, más allá del rival. Eso fue una final en la que tuve la suerte de estar in situ, pero fue en campo neutral y lo que el Atlético de Madrid se va a encontrar ahora va a ser un estadio como San Mamés, una caldera y además con un resultado adverso que remontar. Y los precedentes en este sentido que tiene el Atlético de Madrid en su historia no son demasiado halagüeños. Ahora los vamos a repasar y vamos a ver también el 11 que dispondrá el Cholo Simeone, que acaba de confirmar que Griezmann no jugará en Bilbao. De primeras hay que decir que el Atlético de Madrid hace 7 años que no llegaba a una semifinal de la Copa del Rey y os digo más, hace 7 años que no eliminaba ni siquiera a un Primera División en Copa. En esa temporada 2016-2017 eliminó a Eibar y a Las Palmas, que no son precisamente dos superpotencias, y en semifinales le apeó el FC Barcelona tras ganarle también en la ida en el Calderón por 1-2, con un golazo, si lo recuerdan, de Luis Suárez en una cabalgada desde medio campo en la que dejó atrás a Godín. Y luego el Atleti consiguió empatar a 1 en el Camp Nou con polémica porque hubo un gol legal anulado por un supuesto fuera de juego de Antoine Griezmann, pero al final no pudo llegar a esa finalísima del Torneo del Cabo. Y desde entonces el Atlético de Madrid nunca había llegado tan lejos en la Copa, por unas u otras circunstancias, a veces incluso parecía que se había tirado la competición, ya que se cayó por 2 veces con un Segunda B, la Cultural Leonesa en 2020 y el Cornellá en 2021, y en los otros años pues fue el Sevilla en 2018, el Girona en 2019, la Real Sociedad en 2022 y el Real Madrid el año pasado, los que cada vez que aparecía un primera apeaban al Atlético de Madrid. Y este año sí que se ha eliminado a 2 rivales de entidad, como el Real Madrid y el Sevilla, pero se perdió la ida de las semifinales en casa y cada vez que esto ha ocurrido a doble partido, los precedentes para el Atlético de Madrid, como os contaba, son poco halagüeños. En concreto en Europa hice un vídeo hace 3 años hablando de los antecedentes que tenía el Atlético de Madrid cuando había perdido un partido de ida en casa y eran 7 los casos, lo podéis ver aquí en el vídeo de entonces, y en ninguno de los 7 remontó el Atlético de Madrid. Y en el octavo, que fue contra el Chelsea, tampoco lo hizo. Había perdido 0-1 como local, porque se jugó, recordad, por la pandemia en Bucarest, precisamente también, y en la vuelta después en Stamford Bridge se volvió a caer por 2-0 ante un Chelsea que finalmente sería el campeón de ese año de la Champions. ¿Y cuáles son los precedentes en Copa del Rey? Bueno, pues aquí sí que hay remontadas del Atlético de Madrid, aunque son pocas, en concreto 2 tras perder la ida en casa. Una, pues todos aquellos que tengáis al menos 25 años la recordaréis, porque hace ya 18 años de aquello, fue a finales del 2006 y tras perder 0-1 con el Levante en el Calderón, el Atlético ganó allí también 0-1 con un gol de un jovencísimo Kun Agüero en su primera temporada, se llevó a la prórroga, luego a los penaltis y pasó el Atlético de Madrid. Y para el otro antecedente sí que hay que peinar canas para recordarlo, ya que fue en el año 1978, el Atlético de Madrid perdió 1-2 en el partido de ida y precisamente contra el Athletic de Bilbao se logró la remontada en San Mamés, se venció 3-4 tras la prórroga de por medio con goles de Rubén Cano, de Aguilar y de Rubio y uno de Iríbar en propia portería, se llegó a los penaltis y en las penas máximas, una vez más, el Atlético de Madrid consiguió pasar la eliminatoria. Así que al menos ahí sí que hay ese precedente positivo para el Atlético de Madrid y justo contra el Athletic de Bilbao. Y ahora os lanzo la pregunta a vosotros. ¿Quién cree en la remontada del Atleti en San Mamés? Yo me mojo, que a veces me preguntáis que cuál es mi vaticinio y la verdad es que no soy demasiado optimista y no creo que el Atlético de Madrid vaya a lograr la remontada. Sí que estoy convencido de que va a competir, creo que la eliminatoria va a estar en el aire hasta el final,
pero pienso que, como se ha visto, son dos equipos ahora mismo igualados. El Athletic está fuerte como local, está fuerte físicamente y preveo que pudiera ocurrir un empate, como ocurrió en esa semifinal que citaba contra el Barcelona, y que el Atlético de Madrid finalmente se quede a las puertas y que caiga, entre comillas, de forma honrosa. Y vamos a repasar ahora el 11 que puede disponer el Cholo Simeone. Si alguno nota el cambio de luz, es que ya había grabado este vídeo cuando Griezmann era duda y Simeone acaba de confirmar que no va a jugar en San Mamés. Así que el 11 en cualquier caso que había ensayado era sin el Galo, un equipo formado por Oblak en la portería, en defensa Llorente, que también ha estado entre algodones y ha estado en el gimnasio algunos de estos días, sería el carrilero derecho. Por el izquierdo estaría Samu Lino, en el centro de la zaga Savic, Mario Hermoso y Bixel, un medio del campo con Coque, De Paul y Barrios, y arriba la pareja atacante sería la formada por Álvaro Morata, acompañado del argentino Ángel Correa, que le ganaría la partida a Memphis Depay. Para mí, con lo que hay, es el mejor 11 que puede disponer el Atlético de Madrid. En el medio del campo considero que era vital la presencia como titular de Pablo Barrios, ya que va a ser un partido muy físico. El Athletic de Bilbao lo es, y Barrios es ahora mismo el único centrocampista que realmente tiene ese ida y vuelta, esa potencia, esa intensidad para medirse de tú a tú a los centrocampistas bilbaínos. En defensa, Reinildo, con esos últimos errores groseros, pues ha perdido el puesto de titular, y creo que se puede notar también la baja de José María Jiménez. El uruguayo, una vez más lesionado, creo que sería vital en un partido como el de San Mamés, donde va a haber muchos balones aéreos, y ese es uno de los fuertes de José María Jiménez, y creo que su ausencia pues también va a hacer mella en el conjunto colchonero. Pero sin duda la baja más sensible es la de Antoine Griezmann, la que puede condicionar la eliminatoria, la que ha hecho que tenga que repetir parte de este vídeo. Se había especulado con que podía jugar infiltrado para superar esos problemas que tiene en el tobillo, pero el Cholo Simeone ha confirmado hoy mismo que el galo no jugará. No, Antoine no va a participar del partido, necesitamos que se recupere bien, seguramente lo estará. Hizo un grandísimo esfuerzo para intentar estar a disposición, pero nada, con la tranquilidad de saber que los compañeros que entrarán por él lo harán de la mejor manera. Como ha dicho el Cholo, Griezmann ha hecho todo lo posible por estar en San Mamés. Él quería jugar, no quería faltar a esta cita. Tiene un esguince de tobillo que es leve y se había barajado de verdad la posibilidad de que jugara infiltrado. En principio los médicos habían dicho que no había un riesgo alto y que con una infiltración pues bajaría la inflamación y podía jugar sin dolor, pero no han querido arriesgar a que pudiera haber secuelas, ya que lo que el Atlético de Madrid se juega en el futuro pues es mucho. La cuarta plaza está en el aire, el domingo viene el Betis, después hay que ir a Cádiz y en apenas 2 semanas es el Inter de Milán el que visita el Metropolitano en la vuelta de octavos de la Champions. Y no sé yo si en las altas instancias del club habría hecho mucha gracia que su jugador estrella hubiera arriesgado para jugar esta cita en las semifinales de Copa, teniendo en 2 semanas la vuelta de la Champions con más de 10 millones de euros en juego, que son los que se embolsaría el Atlético de Madrid si consigue pasar a cuartos y eliminar al Inter de Milán. Más de 10 millones de euros, y el Atlético de Madrid, si ganara la Copa del Rey, apenas conseguiría embolsarse algo más de 500.000 euros. Así que creo que en esa balanza, en la directiva del Atlético de Madrid, no habrán tenido dudas. Y hasta aquí mi último vídeo. Lo primero, pedíos que por favor le deis a me gusta, porque no sabéis cómo ayuda a que el vídeo se posicione más arriba, YouTube lo recomiende más y lo pueda ver más gente. También suscribíos para ayudarme a que el canal siga creciendo y sobre todo, como siempre, quiero saber vuestra opinión. ¿Cómo veis los precedentes que tiene el Atlético de Madrid escasos en cuanto a remontadas? ¿Confiáis en que el Atlético de Madrid le pueda dar la vuelta a estas semifinales y plantarse en la finalísima de Copa? ¿O creéis que ahora con la ausencia de Antoine Griezmann han bajado mucho los enteros? Y respecto al francés, ¿vosotros habríais arriesgado con una infiltración para que pudiera ayudar al equipo a llegar a esa final? O como ha decidido finalmente el club, el cuerpo médico y no sé si hasta el propio Griezmann,
habríais terminado reservando al futbolista. Y la última que os hago, si pudierais elegir una, solo quedaros con una, ¿qué preferiríais? ¿Remontar esta semifinal de Copa del Rey y llegar a la gran final o eliminar al Inter y meterse en cuartos de la Champions? Quiero saber todas vuestras opiniones y nos vemos en futuros vídeos. ¡Chao!